Hola chiquillos, ¿cómo estamos para nuestra última clase de la semana? El juego que les tengo acá, ¿cierto? Es Comandos, es un juego que tiene hartas versiones. Yo no lo he jugado personalmente, pero mi pareja sí lo ha jugado y dice que es muy bueno, así que me dijo que se los recomendara. El juego se llama Comandos, así que para que ustedes puedan buscarlo por ahí, es para PC, por lo que me dijo él, así que imagino yo que es bastante bueno. Ya chiquillos, nos vamos, ¿cierto?, para nuestra última clase de la semana. Esta ya sería la última clase de esta unidad, así que estamos terminando. La próxima ya vamos con la segunda unidad. Para la clase de hoy lo que vamos a hacer es escribir números naturales en notación científica, ¿ok? Esta clase es para ustedes, queridos séptimos básicos. Muy bien, ¿qué es la notación científica? Introducción a la notación científica es lo primero que vamos a ver. Aproximadamente la distancia de la Tierra al Sol es de, wow, ¿cuánto es eso? 150 millones de kilómetros de distancia. Mientras que de Mercurio al Sol es de 58 millones de kilómetros de distancia. Si ustedes se fijan, hay una enorme, ¿cierto?, diferencia ahí, como podemos ver, entre Mercurio, que está muy cerca del Sol, y la Tierra. Si ustedes se fijan acá, nosotros estamos hablando de números muy grandes, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que podría pasar con la notación científica? La notación científica nos ayuda a trabajar también, ¿cierto?, con este tipo de números, que son números muy grandes. ¿Cómo escribir estos números? ¿Ven? De manera abreviada, usando potencias de base 10. Paso 1. Descompón cada número en dos factores, de manera que uno sea una potencia de base 10. Acá tenemos, ¿cierto? Tenemos la distancia de la Tierra al Sol y tenemos la distancia de Mercurio al Sol. Descomponemos, ¿cierto? Como lo hemos hecho en las otras dos clases. El 15 lo apartamos y dejamos, ¿cierto?, la parte de los ceritos y como nos quedaría como 10.000 millones. Sí. Y tenemos al otro lado 58 y lo apartamos. Ahí nos queda, ¿verdad? Entonces, la recién era 10 millones, no sé por qué dije 10 millones. Y acá tenemos, ¿cierto?, 100.000. Es lo primero que hicimos, descompusimos, ¿cierto?, entonces, estas dos cifras grandes para poder pasarlas, ¿cierto?, a potencia de base 10. Entonces, aquí en el paso 2, escribimos el producto entre un número y una potencia de base 10. El primero nos queda como 15 por 10 elevado a 7, y la segunda distancia nos queda como, ¿verdad? Ahí tenemos cuando multiplicamos, 10 elevado a 6. Muy bien, las potencias de base 10 nos permiten, ¿cierto?, escribir números de manera abreviada, facilitando su lectura y escritura. Para no tener que escribir estos números tan grandes, nosotros usamos la potencia de base 10. Notación científica para números grandes. Entonces tenemos acá que nuestro planeta está compuesto, ¿cierto?, por una masa de tierra y otra de agua. Esta última corresponde aproximadamente al 61% del volumen de la Tierra, ¿cierto? Ahí tenemos lo que equivale a, tenemos, miren, miren, todo lo que equivale. Acá entonces tenemos a 1.386 millones kilómetros cúbicos de agua. Como estos números son sumamente grandes, ¿cierto? Porque vaya que son grandes, porque en realidad nosotros en porcentaje la Tierra tiene más agua, ¿cierto?, que tierra. Entonces, como estos números son sumamente grandes, conviene escribirlo en forma abreviada y ahí es donde entra, ¿cierto?, la notación científica. Esta notación consiste en escribir un número como el producto de un número decimal cuya parte entera es un valor entre 1 y 9 y una potencia de base 10, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nosotros los vamos a pasar a notación científica. ¿Cómo escribir entonces este número usando la notación científica? Vamos a ver. Paso 1, descompone el número en dos factores de manera que uno sea una potencia de base 10, ¿cierto? Acá nosotros el millón lo dejamos, ¿cierto?, apartado de los 1.386. En el paso 2, expresa el factor natural como un número decimal cuya parte entera
está entre el 1 y el 9. Entonces, si ustedes se fijan, ahí nosotros descompusimos el 1386, que nos queda como 1,386 por 1000, y además eso multiplicado por el millón que teníamos ya apartado de antes. En el paso 3 multiplica las potencias de base 10 y luego expresa el número usando notación científica. Entonces el 1,386 lo dejamos tal cual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar nosotros entonces estos números, el 1000 con el 1.000.000, y nos queda como resultado final 1,386 por 10 elevado a 9. Entonces ahora, ¿cierto? El valor que nosotros teníamos, que era muy grande, va a quedar simplificado a 1,386, ¿cierto? Por 10 elevado a 9. Ahí entonces queda expresado como notación científica. Acá en el apartado final, ¿cierto? No es 109 por si acaso, chicos, hubo un error ahí con el 9, que es más chiquito, porque es anotación científica, así que es 10 elevado a 9 por si acaso. ¿Ok? Así que si ustedes se fijan, la notación científica nos sirve para abreviar estos números gigantes, ¿verdad? Y poder expresarlos en algo mucho más pequeño y más fácil de leer también. Entonces, la notación científica, como les decía, nos permite escribir en forma simple números muy grandes o muy pequeños también. Consiste en expresar un número como el producto entre un número mayor o igual que 1 y menor que 10 y una potencia de base 10. Por lo tanto, sí nos servía las clases anteriores tener claro lo que era la potencia de base 10 y cómo poder nosotros trabajar con ella, porque ahora ya la notación científica, eso lo tenemos que tener más que manejado. Ahí también tenemos otro ejemplo, ¿cierto? De 450 millones. Y cómo nosotros lo abreviamos, lo dejamos como 4,5 por, y ahí tendríamos nosotros, ¿cierto? 100 millones. Así que ahí nos queda como 4,5 por 10 elevado a 8. Muy bien, chiquillos. Entonces el día de hoy ya nosotros le pusimos como, ahí allá aparece como una de las reales utilidades, ¿cierto? De la potencia de base 10 que se mezcla con esto de la notación científica. Así que era súper bueno que ustedes ya manejaran la potencia de base 10 con fluidez para poder hacer esto. Para esto le tengo una guía de ejercicios y mi mail para consultas y que me envíen las guías resueltas es profe.nati.matematica@gmail.com. Les voy a mostrar entonces la guía. Acá está, es la guía de notación científica. Escribe en forma usual expresiones dadas de notación científica. Acá lo que tienen que hacer ustedes es simplemente escribir, ¿cierto?, el número como corresponde. Ojo aquí, cuando los exponentes son negativos, la coma se corre hacia la izquierda, chicos, ¿ok? Ustedes van a correr hacia la izquierda 3 espacios la coma. ¿Y cómo se rellenaba? Se rellenaba entonces con ceros. Y cuando era el exponente positivo, se iba corriendo hacia la derecha y también se va rellenando con ceros. Así que ojo aquí con el 10 elevado a 3, porque esto se va a correr para allá, entonces 3 espacios se va a correr la coma. ¿Ok? Entonces se corre 6, se corre otro más y se corre un último espacio y se le agrega el último 0. Así que tengan cuidado acá con el exponente, ¿ok? Cuando es negativo y cuando es positivo. Cuando es negativo corremos hacia la izquierda la coma y cuando es positivo la corremos hacia la derecha. Así que ojo con eso. Acá escribí notación científica, las siguientes cifras, ¿verdad? Hay cifras muy pequeñas y hay cifras grandes. Y expresa notación científica estas siguientes cantidades que yo se las doy por escrito y ustedes tienen que pasarla, ¿cierto?, a notación científica. Esa es toda la guía, no es una guía complicada y tampoco digamos que es muy complicada la notación científica. Más que nada tenemos que manejar bien la parte de las potencias, ¿cierto?, de base 10 y no olvidarnos de ciertas propiedades cuando hay que correr la coma hacia la izquierda, hacia la derecha. Si eso les cuesta, repasar esa parte. Así que esa sería la clase de hoy, chiquillos, la última clase de la semana. Nos vemos la próxima semana ya para que podamos entrar de lleno en la unidad 2. Que estén súper bien, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau.